Bueno, el tema sigue siendo Cristina. Ayer, cuando nosotros terminamos el programa, habían terminado de operarla. Después han explicado, digamos, en varios lugares cómo fue la operación, pero es la preocupación. Ayer lo hablamos, para propios y extraños, para oficialismo y oposición. ¿Qué es lo que realmente tiene? Porque viste que esto es así y se agranda y surgen versiones, un montón de cosas. Vamos a hablar ahora sí y en vivo y en directo con el doctor Facundo Latini. Ayer no pudimos, neurólogo, bienvenido. ¿Cómo le va, doctor? Hola. ¿Cómo anda? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, cuénteme, ¿qué es lo que tiene la presidenta y cómo fue la operación de ella? Bueno, la presidenta lo que tiene es una colección de sangre que es como un chichón, ¿sí? Pero que está localizado entre una capa que recubre el cerebro para protegerla y el cerebro mismo. Sí. ¿Sí? En medio, digamos. En medio. De la membrana que protege el cerebro y el cerebro. Sí, después tenemos Vamos a empezar a ver seguro, sí. diapositiva para poder ilustrarlo mejor, porque es bastante difícil explicarlo en el aire. El tema es así. La causa más frecuente de producción de este tipo de hematomas es un golpe, ¿sí? Sí. Uno, una vez que lo diagnostica, si el hematoma es pequeño, lo que puede hacer es esperar hasta que esto se reabsorba, como se reabsorbe cualquier chichón. Sí. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? El problema es que tiene por fuera una capa de hueso. Claro. Entonces, un chichón que uno tiene, por ejemplo, en el brazo se hincha y tiene lugar para hincharse, pero en el cerebro no. Entonces, si bien no está dentro del cerebro, pero si eso adentro empieza a crecer, lo presiona. Claro. Y cuando lo presiona, produce síntomas. Inicialmente, cuando se le diagnosticaba el día sábado porque tenía un dolor de cabeza, una cefalea, esto por las partes oficiales, Sí, toda la sí. información no la tenemos. El hematoma era laminar, quiere decir que era muy chiquito y no había producido otros síntomas. El día domingo, según se informó el lunes... ¿Laminar significa que estaba así como extendido? No, ¿Una cosa laminar así? significa que es chiquito, es una lámina. Bien. Y que no es grande y que no está apretando, eso significa que es Entiendo. laminar. ¿Sí? El día domingo la presidenta, se informó el lunes, tuvo síntomas, es decir, se le durmió el brazo izquierdo y tuvo una debilidad. Ahí estamos viendo, justamente. Bien, Como ahí para lo que que estamos viendo en pantalla es del lado izquierdo el hematoma subdural que está entre el cerebro y la capa que lo Sí. recubre, y al otro lado de la pantalla vemos esta telita, esta capa que lo recubre, Sí, que la vemos, se ve bien que está sobre el cerebro. seguro. Entre esa capa, que se llama la dura madre, por eso se llama subdural, ¿sí? Y el cerebro es donde está ubicado el hematoma. Que Bien. además se informó que es un hematoma crónico, así que tienen por lo menos más de 20 días de evolución, desde que se produjo hasta que se lo diagnosticaron. O sea que teóricamente tiene que haber habido, teóricamente digo, porque yo no he leído en ningún lado que hubo un golpe. Teóricamente tiene que haber un golpe. La información por ahí extraoficial que se manejaba cuando uno veía en los medios es que el 12 de agosto tuvo un traumatismo de cráneo, Bien. en un avión se decía, y que en ese momento consultó al sanatorio Tamendi y se hizo una tomografía y no se observó la lesión. Esto puede pasar Sí. porque como es un sangrado venoso que se va produciendo muy de a poquito, Claro. el Puede chichón, tardar días en formarse, digamos. claro, puede tardar un tiempo en que uno lo vea, en que uno lo vea imagenológicamente. Y Bien. más en que produzca síntomas, por supuesto. Entiendo. Bueno, el día domingo ella hizo síntomas del brazo izquierdo, y esto significa que el hematoma, aunque los médicos oficiales no lo digan, pero es claro que está del lado derecho del cerebro. Claro. Porque la localización en el sistema nervioso central es así. Probablemente haya habido un aumento del tamaño del hematoma, que eso lo decidió a que el personal que la estaba atendiendo se decidiera Operarlo. por un tratamiento quirúrgico, una Ahí resolución tenemos quirúrgica. otra diapositiva que... Bueno, esto es un poco lo que yo comentaba. Se produce fundamentalmente por roturas de vasos venosos. Hay arteriales, son extrañísimos, tienen causa muy rara. Es un sangrado venoso. En el caso de la presidenta es crónico, porque se diagnostica por lo menos 20-30 días después de haberse producido y tiene ciertas características en la imagen que apoyan el diagnóstico que sea crónico. Síntomas más frecuentes, bueno, dolor de cabeza, inestabilidad en la marcha y debilidad de un lado del cuerpo. Depende de dónde está el hematoma, va a ser el contralateral, o sea, del otro lado. ¿Sí? Hay otros síntomas que se pueden producir, como bueno, confusión. el hormigueo.
Exactamente, Entiendo. el hormigueo es un síntoma irritativo. Probablemente se haya producido una pequeña crisis epiléptica a causa de la irritación que produjo el hematoma subdural. Bien. Porque el hormigueo, según lo que informan, no fue constante, sino que fue un síntoma paroxístico. Hablaba ahí de la incidencia en la cantidad de casos. Sí, esos son datos propios porque nosotros habíamos, cuando yo estaba formándome en Mar del Plata, hicimos un trabajo sobre hematomas subdurales y lo ajustamos los datos al censo y nos había dado 14 casos cada 100.000 habitantes año. Es una enfermedad bastante frecuente. Sí, aún así no todo golpe lo provoca, digamos, ¿no? No todo golpe lo provoca y la persona tiene que tener ciertas características para poder hacer un hematoma subdural crónico. Por ejemplo, una persona joven, un traumatismo muy importante, muy fuerte, lo que generalmente produce es otro tipo de patologías, o una contusión, un chichón dentro del cerebro, o un hematoma epidural, es decir, que está entre el hueso y la meninge, está arriba de este. Entiendo. Eso es urgente y la cirugía se tiene que hacer en forma inmediata. El ¿sí? hematoma se produce, digamos, estos coágulos, ¿se producen en el mismo lugar del golpe o se desplazan? ¿Pueden desplazarse? Porque puede haber un mecanismo de contragolpe. Como yo explicaba, es un sangrado venoso. Entonces, esto se va produciendo a medida que uno crece, el cerebro se va achicando. Entonces, el espacio entre la tela que cubre el cerebro y el cerebro empieza a ser ocupado por líquido. Claro. ¿Sí? Entonces, si uno tiene un golpe de este lado, el cerebro hace esto, y por contragolpe se pueden romper las venas del otro lado a donde fue el golpe. Entiendo. Ahí estamos viendo hace rato otro cuadro, no sé. Sí, esas son, también teníamos datos propios del trabajo que hicimos. Teníamos 127 pacientes con hematoma subdural crónico. Y bueno, datos que me pareció resaltar, que el traumatismo del cráneo, bueno, fue el mecanismo asociado más frecuente que habíamos encontrado. Y también había sido importante la cantidad de pacientes que habían tenido caídas sin traumatismo. ¿Sí? Sí. Y bueno, y las otras causas, el resto. Pero lo importante es que hay siempre asociado a esto un mecanismo traumático o algún golpe. Bien. ¿Sí? O casi siempre. Otro dato que teníamos es la mediana de internación, porque esta es la pregunta que se viene. Bueno, claro. ¿Cuánto va a estar internada? La mediana que nosotros sacamos es de 4 días, pero dependiendo el estado basal del paciente y las características del hematoma, pueden estar desde 2 días, es decir, una cosa banal, Sí. hasta 88 días del paciente que nosotros tuvimos internado. Bien. ¿Cómo es la operación? ¿Es Bueno. una operación, le abren algo? ¿Cómo se realiza? Sobre la cirugía, no se dijo exactamente la técnica que se usó, pero los abordajes que se pueden utilizar, ahí está la última diapositiva, uno puede utilizar técnicas microinvasivas, quiere decir son cirugías más simples, o una craniectomía, es decir, abrir el hueso y exponer la dura y el cerebro. ¿Usted cuál cree que se tiene que haber usado? La primera, ¿no? Para mí, Microinvasiva. por la evolución que tuvo, es seguramente una técnica microinvasiva, porque según informó el vocero presidencial, ya a las horas estaba lúcida, si bien estaba en terapia intensiva, porque, bueno... Tiene que estar por una cuestión de protocolo, decían. No, de protocolo sé si y se de llama protocolo. control estricto. De control, sí. Porque si llega a resangrar, hay que meter la nueva quirófano. Bien. Lo que más se utiliza es el orificio de trépano, que es hacer un orificio de unos 3 por 3 milímetros en el cerebro, se pueden hacer 2, se extrae, se aspira el hematoma y se lava. ¿Sí? Y eso Después, sería la operación, digamos. eso sería la cirugía, Básicamente, si no hay ningún tipo de problema. si no hay ningún tipo de problema. Bien. ¿Sucede algo después con esto? Es decir, ¿tiene secuelas? Que esa es otra de las grandes preguntas. Es más, cuando pasa lo de la presidenta ya empiezan a sacar todos los artículos de la Constitución, ¿no es cierto?, para saber si va a poder seguir gobernando, si no, cuáles son las causales. Bueno, el tema, la salud presidencial es una cuestión de Estado y Sí. el tema político está asociado a esto. El problema es que desde el punto de vista médico uno puede especular bastante poco, porque tiene que ir viendo a la paciente día a día. Exacto. ¿Cuáles son las posibilidades? La posibilidad número 1, y lo que más frecuente pasa en una paciente que no tiene otras patologías, porque es una persona relativamente sana, es que esto tienda a la recuperación, se vaya reabsorbiendo y se recupere. Pero bueno, pueden existir complicaciones que hagan que se prolongue la internación o que la evolución no sea tan favorable y haya que reintervenirla. Por ejemplo, que haya un resangrado
por ejemplo, que toda la cirugía se puede infectar, aunque es muy improbable porque está en un buen lugar, y la cirugía microinvasiva, el riesgo de infección siempre existe, y puede quedar una epilepsia secuelar secundaria a la irritación que se produjo en el cerebro. Bien, dentro de este estudio que ustedes hicieron con los 127 pacientes, ¿cómo resultó en cuanto a secuelas? En cuanto a secuelas, en realidad la mitad de los pacientes tuvieron algún tipo de secuela, ya sea motora o epilepsia o deterioro cognitivo. Lo que pasa es que son pacientes, yo ahí no mostré la mediana edad, pero son pacientes muy ancianos. Entiendo. ¿Sí? Entonces por eso la serie puede estar un poquito sesgada hacia un peor pronóstico. Sí, entiendo. Pero otras series publicadas en el mundo, porque hicimos la comparación, realmente las series muy ancianos se comportaban igual que la nuestra, pero las series de pacientes más jóvenes en realidad tenían bastante mejor pronóstico y generalmente evolucionaban sin secuela. Bien, la pregunta. Doctor, en todos los casos de, digamos, de golpes en la cabeza, hay que dirigirse, hay que ir al médico y hay que hacerse alguna tomografía o radiografía, lo que corresponda. A ver, si es un golpe de la casa, es decir, me golpeo con la puerta de la alacena y no pasó nada, no. Si el golpe, si el mecanismo del trauma es fuerte, por ejemplo un choque, por más sonso que sea, lo hace consultar. Una caída de una silla, una caída de más de 50 centímetros, o cualquier cosa que produzca pérdida de nivel de conciencia o amnesia postraumática, tiene que consultarse y tiene que verse en agudo. Después el médico, de acuerdo a protocolos que están establecidos y algoritmos diagnósticos, decidirá qué estudio tiene que hacerse, pero la consulta hay que hacerlo. Hay que realizarla, ¿sí? Siempre. Puede pasar que, como pasó en ella, que el estudio esté normal y después evoluciona el hematoma, pero como esos son casos muy especiales y en pacientes hay que tener cuidado que puedan tener predisposición a sangrar. Por ejemplo, los pacientes anticoagulados, yo recomiendo que ante cualquier mínimo golpe consulten y después tengan un control estricto 24 horas, porque se pueden ver estos hematomas en dos tiempos. Bien. O en los pacientes hemofílicos que tienen problemas de la coagulación. Bien. Doctor, le agradezco, muy didáctico. Bueno. Lo entendimos y bueno, vamos a seguirlo a ver qué es lo que sucede. Esperemos que salga bien. Bueno, le agradezco haber venido. Muchas gracias. Muchísimas gracias.